Me has interrumpido. No, yo solo. Gracias, señor presidente del Congreso, señores congresistas. Tú siéntate, Iván. Argumentos de este informe pueden ser calificados como argumentos absolutamente fantasiosos. La construcción de fantasías jurídicas en las imputaciones no es algo novedoso, es algo que lamentablemente se ha visto en muchísimos casos, pero se ven más en casos en donde no se respeta un principio fundamental, que es la garantía de todo Estado, el principio de legalidad. El principio de legalidad marca la posibilidad de que cualquier persona que es objeto de una imputación, se respete que esta imputación esté establecida clara y precisa en la norma, pero que se haga una labor trascendental, que es la labor de subsunción de esos elementos, de esos hechos, en el caso concreto. En el informe que es objeto de análisis, ustedes podrán revisarlo detalladamente, que al señor Iván Noguera se le atribuye el delito de patrocinio ilegal. Y de la lectura del informe, esta atribución de patrocinio ilegal solo está construida, lamentablemente, sobre la base de la existencia de una serie de conjeturas que están siendo interpretadas de manera absolutamente subjetiva. ¿Qué se requiere para que una persona realice este delito? Y lo voy a explicar de manera muy sencilla. Un funcionario público tiene que interesarse de manera precisa y clara para poder generar algún tipo de intermediación y labor en intereses de particulares. Eso es lo que castiga el delito. Cuando uno entra a analizar a qué se refiere este interés, se trata de un interés disfuncional, en donde lo que hace el funcionario público es aprovecharse de su cargo para abogar, para interceder en determinados procedimientos sobre la base de tener él una prerrogativa de la cual obviamente va a tomar algún tipo de injerencia. La primera pregunta que habría que hacerse en esta imputación que se le realiza al señor Iván Noguera es ¿cómo es que él se aprovecha de su cargo? En primer lugar, para poder hablar del ejercicio de una función propia mandada por la Constitución y las leyes. Dicen que él patrocina un interés de particulares cuando interviene en una solicitud para la firma de un convenio. Lo que hay que analizar es si esta solicitud es ilegal. Y en primer lugar lo que tendrían que ustedes valorar es que el señor Noguera lo que hace es ejercer una función asignada de manera específica en la ley universitaria. Les explico para que ustedes puedan entender. Él es profesor honorario de la Universidad Telesub y en esta condición la ley universitaria le permite a él y le exige realizar no solo funciones de docencia en sentido estricto, sino literalmente en el artículo 79, funciones trascendentales de gestión universitaria. ¿En qué consiste la gestión universitaria? En que los docentes intervengan para promocionar la universidad y lo que implica la labor de dicha casa de estudios a nivel del ámbito social. Los convenios que se firman interinstitucionalmente son parte de esta labor de gestión. Es la labor de gestión inherente. El convenio que se buscó firmar entre la Corte Superior de Justicia del Callao y la Universidad Telesub tenía un objetivo claro: beneficiar a la Corte. ¿De qué manera se beneficiaba a la Corte del Callao con esto? Se beneficiaba porque los alumnos de la universidad realizarían prácticas gratuitas para la Corte del Callao. Y esta es una labor de gestión. Este convenio no le costó nada al Estado. Este convenio era absolutamente gratuito. Hay que recalcar adicionalmente que este es un convenio marco. ¿Qué significa un convenio marco? Que solo se va a efectivizar
en la medida que haya interés de los alumnos por realizar esas actividades en la Corte del Callao. Y ahí es cuando se establecen los convenios específicos. En el caso materia de análisis, solo se quedó a nivel de convenio general o convenio marco y nunca se firmó el convenio específico porque no hubo interés en dichos alumnos en realizar prácticas en el Callao. La función de consejero está regulada en la Constitución. La función de consejero lo excluye de cualquier actividad adicional, excepto la docencia. Es decir, ¿cómo alguien va a cometer patrocinio ilegal? Por respetar lo que la ley y la norma establece. Solo puede haber un delito, y se los digo claramente, señores congresistas, cuando una persona contraviene la ley. Si no contraviene la ley, no puede haber delito. Cualquier interpretación que vaya más allá de dichas limitaciones que establece el principio de legalidad con el que comencé, implica una vulneración a todas las garantías propias de un Estado de Derecho. Y es inadmisible que por cumplir la ley una persona pueda ser imputada de cometer un acto delictivo. En segundo lugar, se dice que hay patrocinio ilegal en el caso de mi defendido por haber intercedido, dicen, en el nombramiento y designación de algunos magistrados cuando él era funcionario del Consejo Nacional de la Magistratura. Nuevamente, aquí hay un error trascendental. En el Consejo Nacional de la Magistratura, el rol que tiene un consejero está básicamente ligada a dos situaciones, básicamente trascendentales de función constitucional: la de ratificar y la de evaluar a los nuevos postulantes para los cargos de magistrados, tanto en el Poder Judicial como en el Ministerio Público. Para poder realizar dicha función, los consejeros deben ser parte de las respectivas comisiones de evaluación o de ratificación. Miren lo que es importante: el señor Noguera nunca, y se lo repito, nunca fue parte de ninguna de las dos comisiones. Nunca formó ni comisión de ratificación ni comisión de evaluación. Él rechazó expresamente por escrito ser parte de alguna de estas comisiones. Una evaluación y una ratificación, si lo hacemos sencillo, tiene un 100%. Este 100% se alcanza a través de el 50% examen escrito, el 25% restante la evaluación curricular. En este 75% no interviene el señor Noguera, porque no era miembro de ninguna de las dos comisiones. El 25% restante son aquellos actos de entrevista que se realizan a los postulantes o a los que van a ser ratificados. Esos actos de entrevista son realizados por 7 consejeros. Imagínense ustedes, 7 consejeros. Señor abogado, permítame un minuto. Yo le pediría por favor al señor Noguera que si va a hacer uso de la palabra el abogado pueda mantener el orden o toma asiento, pero estar haciendo señas, muecas, sacando documentos, lo único que hace es distraer a la audiencia. Continúe, congresista. Perdón, abogado. Gracias, señor presidente. 7 consejeros intervienen en la evaluación, en las entrevistas. ¿Qué porcentaje le toca al señor Noguera de este 100%? Le toca 3.5%. Es decir, su posibilidad de colocar a alguien o remover a alguien era de 3.5% del 100%. Es decir, no tenía capacidad alguna de hacerlo. Señores miembros del Congreso, la imputación más grave que pesa sobre mi defendido y que fue excluida de manera correcta por la Comisión Permanente es la de asociación criminal. La asociación criminal es un delito que está definido radicalmente en nuestra doctrina y en nuestras normas. Y esto obedece a que se ha tratado de hacer ver que él es parte de esta organización supuestamente por actos delictivos de enorme gravedad. Y hago este paréntesis por una sencilla razón, porque los cargos que tiene por patrocinio ilegal son cargos de un delito que tiene una pena que no lo considera de ninguna manera como un delito grave.
La calificación como un delito grave son aquellos delitos que superan los 10 años de privación de libertad. Patrocinio ilegal no lo supera. Y el patrocinio ilegal que le imputan a mi defendido está ligado a el hecho de haber formulado una conversación para el convenio, el nombramiento de jueces y fiscales respecto a los cuales, como dije, no tenía ningún tipo de rol, y al acto más absurdo que entiendo yo se hizo en el informe, un acto absurdo de valoración de un hecho que en el derecho penal está absolutamente permitido. Señores miembros del Congreso, mi defendido lo que hace es comunicarse, ¿no es cierto?, con el magistrado Inostroza al respecto de pedir que le den trabajo a una persona que está, ¿no?, en posibilidad de quedarse sin ningún tipo de empleo y sustento para su familia. Patrocinar en el derecho penal está definido. El profesor Salinas Siccha, que además es vocal superior del sistema anticorrupción, en su libro dice literalmente, y lo cito: las cartas de recomendación o similares no son considerados como actos de patrocinio ilegal. Si una carta de recomendación expresamente presentada no es patrocinio ilegal, una llamada recomendando tiene la misma condición. Para el derecho penal, la recomendación a la que se hace alusión puede ser hecha de manera verbal, de manera escrita, por vía electrónica. Tiene la misma naturaleza. Si una carta de recomendación no solo lo dice este autor, sino está reconocida en una resolución de la Corte Suprema, porque la Corte Suprema expresamente lo ha señalado y ha dicho que una recomendación no reúne las características exigidas en el artículo 385 del Código Penal para ser patrocinio ilegal. Esos son los únicos 3 hechos que le imputan a mi defendido para hablar de patrocinio ilegal. Solo por estos 3 hechos adicionalmente, él es parte de una organización criminal, hechos que, como los he señalado, no encuadran, no respetan la legalidad que nuestro sistema de justicia y nuestras normas exigen. Es inadmisible, por lo tanto, aceptar un informe en donde las conjeturas y subjetividades son de manera tan clara que evidencian, ¿no?, un sesgo respecto a la valoración del comportamiento del señor Noguera. Organización criminal por un delito que tiene menos de 10 años de privación de libertad. ¿Y por qué se los menciono, señores miembros del Congreso? Porque el informe al que hace referencia y lo ha recalcado el congresista Pacori, y nos ha citado las mismas páginas que yo voy a revisar, nos cita la página 111, posteriormente dice que además esto está corroborado en virtud al análisis que él hace en la página 156 y 157 de dicho informe. Muy bien, no voy a entrar a un detalle absurdo que ustedes ya lo conocen por su gran manejo de este tipo de situaciones, pero el derecho de defensa se puede ejercer respecto de aquello que ha sido conocido de manera previa. El sistema de justicia de un Estado de Derecho prohíbe, se los vuelvo a repetir, señores congresistas, entiéndame, prohíbe la prueba sorpresiva. Eso es parte de un Estado dictatorial, eso es parte de un Estado inquisitivo. Yo no puedo estar sacando pruebas ocultas y presentándolas a último momento. Esto está vedado en todo Estado que respete el principio de derecho. Entonces, si yo no me he podido defender en su oportunidad de los documentos que respecto a mi defendido comienzan a anexar posteriormente, esa es una vejación al derecho de defensa. Yo tengo que conocer todo de manera previa y todo lo conocido me va a permitir ejercer defensa. Si me sacan pruebas sorpresivas, las incorporan posteriormente, no me permiten hacer el contradictorio, se está vulnerando el derecho de defensa. El congresista Pacori señala que porque yo dije y contravine el informe emitido por la Fiscalía, ¿no?, del Callao en la investigación por corrupción que está haciendo, se ejerció defensa. Eso no es ejercer defensa. Eso es señalar que ese informe es un informe sesgado, que no tiene la naturaleza ni la condición propia para ser un elemento de prueba. Eso es lo que digo. Pero adicionalmente algo que es mucho más grave. Ese informe, al no tener
la condición jurídica de elemento de prueba solo puede ser valorado respecto al contenido de sustento que tendría. Solo me podría haber ejercido la posibilidad de defenderme en la medida en que se me haya notificado, por ejemplo, la versión del colaborador eficaz. Y señores congresistas, si ustedes leen el informe emitido por la fiscal del Callao, y tristemente lo tengo que decir, tristemente esa colaboración eficaz que utiliza la fiscal está en redes sociales, la tienen todos los periodistas, y si ustedes comparan ese informe con lo que dice el colaborador eficaz, no hay congruencia. Es decir, el informe tiene apreciaciones subjetivas, conjeturas e hipótesis que la fiscal ha puesto en blanco y negro. Es por eso que no es prueba. Prueba no puede ser lo que la fiscal entienda que puede ser. Prueba tendría que ser tener en consideración de manera literal lo que el colaborador ha dicho. Y si hay discrepancias entre lo que el informe dice y el colaborador afirma, ese informe no puede ser valorado. A quien tendríamos que haber escuchado para poder verificar las atribuciones tendría que ser al colaborador o la versión del colaborador, y esta nunca fue anexada. Ahí estamos ante una vulneración flagrante y grosera del derecho de defensa. Asociación criminal prevista en el 317 del Código Penal, que ustedes también conocen largamente, me exige algo que es trascendental y lo ha reconocido el acuerdo plenario del año pasado de la Corte Suprema. No me basta que me digan hay organización criminal, no me basta que me digan que hay 3 personas. Lo que se tiene que establecer de manera clara es que existe una estructura criminal. Una estructura criminal tiene división y asignación de roles a sus miembros. ¿Dónde está en el informe la asignación de roles? ¿Dónde está el rol que le corresponde al señor Noguera Ramos en esta organización criminal? ¿Dónde está la vocación de permanencia de la asociación criminal? ¿Desde cuándo existe? ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son los delitos de gravedad que realizó la asociación criminal? En el caso del señor Noguera Ramos, patrocinio ilegal, que ni siquiera es considerado un delito grave. Eso no puede ni siquiera aguantar un análisis de carácter racional, menos aún lógico respecto al delito de asociación criminal, que me exige, como he dicho yo, una serie de componentes que no están reconocidos en el informe, porque adicionalmente a ello, les vuelvo a repetir, no hay la identificación de los roles de la organización criminal, no hay verificación de la permanencia de la misma, no hay establecimiento adicionalmente a ello de un carácter de temporalidad, no existe un respeto a lo que establece el acuerdo plenario, en donde señala que una organización criminal además tengo que tener una serie de elementos fungibles, intercambiables, que son parte del mecanismo de realización de los actos ilegales de una organización criminal. El simplemente hecho de mencionar la existencia de una organización criminal no puede ni debe ser considerado como tal, porque para ello el informe de la subcomisión, en las páginas en donde sustenta la existencia de la organización criminal, llega a un escenario realmente que contraviene lo que corresponde a prácticas totalmente constitucionarias y que, como algunos dicen, básicamente son características de los limeños, el usar diminutivos. Yo no puedo decir que hay organización criminal porque a mi defendido se le llama Ivancito y porque él se refiere a una tercera persona en diminutivo. Esto es absurdo, esto no resiste el menor análisis lógico. Eso no puede ser el sustento para que se establezca la existencia de una acción criminal. Y así está puesto literalmente en la página 157 que ha sido citada. Esto no resiste un análisis jurídico para poder hablar de organización criminal. Se presenta un organigrama, y en este organigrama, en la página 159, simplemente se dice, organización criminal, Consejo Nacional de Magistratura, y se menciona a mi defendido. En ningún momento se dice cuál es el rol que le correspondía a mi defendido, cuál era la función que cumplía, cómo se producía la división funcional de los actos ilegales, qué labor realizaba para la organización criminal. Señores congresistas, para que haya organización criminal, mi defendido tendría que tener mínimamente una absoluta congruencia
con las personas respecto de las cuales son miembros de una organización criminal. Él lo ha dicho, él lo ha puesto por escrito, ustedes lo tienen en los descargos que hemos presentado. Mi defendido lo que ha hecho permanentemente en el Consejo es oponerse a las prácticas que el Consejo tenía. Se opuso a la ratificación automática, está por escrito y lo ha reiterado. Se opuso a la evaluación, que él decía, no se pueden evaluar los currículos así, no se pueden evaluar las propias sentencias, no se pueden preguntar de esas maneras en las entrevistas, no se puede permitir que la evaluación que se hace en la entrevista sea anónima, tiene que firmarlo con la nota que pone cada consejero. Es decir, se puso él en una situación de abierta y flagrante oposición a los demás consejeros. ¿Cómo puede ser miembro de una asociación respecto a quienes él no aceptaba en la práctica de la labor que le correspondía como consejero? Es decir, que él discrepaba abiertamente, evidentemente lo coloca de manera muy distante de ser parte de una organización criminal. Señores congresistas, el comportamiento de mi defendido, tanto en las imputaciones que he mencionado de patrocinio ilegal, no encuadran en el tipo penal. La imputación de asociación criminal no resiste el menor análisis lógico y es peligrosísimo que simplemente por el uso de diminutivos y por ser parte del Consejo, que era el lugar donde él trabajaba, se puede establecer que él era parte de una organización criminal. Por estas consideraciones legales, señor presidente y señores congresistas, lo que les solicito es que desestimen respecto al señor Iván Noguera las imputaciones que tiene por patrocinio ilegal y las imputaciones que le han sido aprobadas para evaluación por el delito de asociación ilícita para delinquir. Tiene la palabra señor Noguera, quedan 21 minutos. Bien, quisiera, por favor, que con su venia, señor presidente, se pase el siguiente video. Autorizado el video. Ahora con otro tema, y es que los tentáculos de algunos magistrados supremos y fiscales con el Jurado Nacional de Elecciones, institución que a pesar de su rubro y autonomía es muy, pero muy cercana al Poder Judicial, es que hay una razón muy simple. Por ley, esa institución tiene que ser presidida por un magistrado supremo, designado por la Sala Plena de la Corte Suprema. El resto del Pleno del Supremo Tribunal Electoral lo integran, o sea, para que vean ustedes el vínculo tan cercano que tiene, es un miembro elegido por la Junta de Fiscales Supremos, otro por el Colegio de Abogados de Lima y un cuarto o quinto miembro, como se quiera ver, elegido por los decanos de las facultades de Derecho, ojo, de las universidades privadas, circunstancias que hacen que estas cercanías pues sean sumamente peligrosas y prosperen, y de esa forma familiares directos de jueces o fiscales terminen de pura casualidad trabajando ahí. Tal es el caso del hijo del fiscal Pablo Sánchez, el esposo de la magistrada Elvia Barrios, la esposa del magistrado Vicente Waldo, entre otros. Karina Novoa y Jimmy Rodríguez con todos los detalles. Sí, hermano. Hechos en medio del festín de favores por ascensos y puestos de trabajo entre los hermanitos del Poder Judicial. Esta vez no es un audio, sino la realidad, el hecho ejecutado, el evidente favor consumado. ¿Cómo llegaste ahí? ¿Por qué fue el Jurado Nacional de Elecciones el que elegiste para presentarte o te llamaron? ¿Cómo fue? Me llamaron, simplemente me dijeron me presenté y todo, pasé la entrevista y listo, entré. ¿Pero quién te llamó? ¿Quién te dijo ven a trabajar acá? Eso no es tan usual, porque normalmente uno va y pide prácticas, va y pide el trabajo. Bueno, mi papá me dijo si estaba interesado en trabajar. Me dijo, bueno, papá, estoy buscando un trabajo. Y la verdad es que simplemente trabajaba apoyando nada más. Y entonces como que simplemente cargo de asistente. Diego Sánchez Navarro, hijo del ex fiscal de la Nación y ahora fiscal supremo en funciones. Pablo Sánchez encabezó el Ministerio Público desde el año 2015 hasta el 2018. 2015, el año que Diego consiguió trabajo. Tú avisaste que eras el hijo del fiscal de la Nación. Ellos sabían, todo el mundo sabía, es como que era muy fácil investigar también, era como que entrabas a la reunión y decías, ese chico no viene. Su testimonio confirma lo que todos saben que sucede dentro
del Jurado Nacional de Elecciones. Este local parece ser uno de los puntos preferidos para los familiares. Ha quedado demostrado valientemente por mi persona, en honor a la verdad, con Dios, con mi conciencia tranquila, no tenemos miedo. Si el Congreso me pasa injustamente por patrocinio ilegal, me recibirá este señor Pablo Sánchez, que puso a su hijo a trabajar y que ganó más de 60.000 soles, teniendo solo quinto de secundaria, sin estar capacitado, y que lo llamaron, como él mismo lo dice, a su casa: ven a trabajar que ya está, porque él dijo: mi papá se encargó de todo. A mí me denuncia porque yo le digo que un chico quiere llevarse un pan a la mesa y darle cualquier cosa, y nuevamente, señor presidente, no pido disculpas, le pido perdón a ese joven, que tiene maestría, doctorado, PhD, abogado. No es como el chico, el hijo de Pablo Sánchez, que solo tiene quinto de media, y que estaba calificado ese joven, y me dijo: me voy aunque sea de empleado doméstico de su casa. Yo le dije: no, ¿qué pasa? Tú eres un doctor. Y me dolió tanto su situación, que todo un doctor no tiene la suerte del hijo de Pablo Sánchez. Le dije: ya está bien, voy a llamar a César Inostroza, pero no sé su número. ¿Cuál es su teléfono? Y lo llamé. Y le dije lo que pasó el congresista Pacori. No tengo nada de a qué avergonzarme. Todo el Perú me está viendo. Porque, ¿qué le dije? Dale cualquier cosa. O sea, conserje. No es malo ser conserje. No es malo. Todo trabajo honrado es venerado por Dios, por Cristo. Con tal que lleve un pan a la mesa. Y eso me ha denunciado Pablo Sánchez. Y no se denuncia él mismo por poner a su hijo con quinto en media a ganar más de 60.000 soles y a tener un trabajo que no le corresponde porque no está calificado con quinto en media. Eso es para que la representación nacional, que yo quiero y admiro a todos, se den cuenta cómo a mí me denuncia por patrocinio y él mismo no se denuncia por patrocinio. Y está esperando que ustedes me pasen por patrocinio para pedir mi prisión. No hay ningún problema. Yo tengo muchas pruebas, como siempre lo he dicho, y la iré sacando poco a poco. Con eso terminé el tema, no tengo nada de que arrepentirme. Ahí lo compararon. El otro era un doctor en Derecho, ya trabajaba en el Poder Judicial, no estaba durmiendo en su cama como el otro joven, con 18 años. Simplemente se le acababa su plazo, contrato CAS, de confianza, y le dieron cualquier cosa. Empezó a ganar ahí 2.000 soles. ¿Qué diferencia con los 60.000 del hijo de Pablo Sánchez con quinto y media? Punto, terminé esa parte. No tengo patrocinio ilegal, para nada. Del convenio tampoco, porque, como lo dijo mi abogado, he cumplido mi función. Pero sigamos con los videos. Por favor, estos 3 seguiditos, porque como no he cometido ningún delito, no tengo ningún problema que la representación nacional me pase por patrocinio. Si eso quiere Dios para mí, que así sea. Y quiero aprovechar mientras va colocando, señor presidente, el audio, que le agradezco a Dios que me castigue así. ¿Y saben por qué lo considero un castigo? Porque lo vuelvo a repetir. Y que no es una burla, por favor. Yo me he alejado más de 10 años de Dios. De no ir a misa, de no confesarme, de ser rebelde, de pensar que todo autorizado el audio. Presidente, autorizado. Muchas gracias, señor excelentísimo presidente. Me alejé y con esto que es injusto y es una infamia, me he vuelto a acercar a Dios. Aquí esto no va a ser retirado jamás de mí hasta que me muera. Hasta que me muera. Denunciante, presidente del Consejo Nacional de la Magistratura. Hace poco más de una semana, en esta grabación negó haber tenido algún acercamiento con el expresidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, Walter Ríos. El programa Veto a Saber de ATV puso en evidencia hace pocos días que Orlando Velázquez sí tenía contacto con Walter Ríos,
y que incluso acudió a un almuerzo organizado en la casa del magistrado del Callao. En el video aparecen también Paulo Morales Vázquez, asesor de Orlando Velázquez. Las imágenes grabadas por la policía con orden del Ministerio Público también muestran al abogado trujillano, egresado de la UNT, Miguel Ángel Torres Reina, que ingresó al Consejo Nacional de la Magistratura en el año 2016 y que es amigo de Pablo Morales. Para tender puentes con nuestro candidato, que es Orlando Velázquez. Me ha citado a las 6:30 de la tarde en la avenida Arequipa, cuadra 35. Es un punto donde él trabaja. ¿Ya? Él es un puente que nos puede ayudar para convencer, porque necesitamos un voto para el amigo. ¿Ya? Y eso va a significar que el amigo se va a rajar por mí para la próxima elección, que ya me dijeron de buena fuente que se va a convocar en enero o febrero del año 2019. Le van a hacer a mi amigo que ha sido el señor presidente del CNM, ¿no? Sí, así es, no, que yo estoy haciendo la reunión. Ya, va a ser allá en la planicie, ¿no? Sí, en la planicie, ahí en los viáticos. Ya, entonces ahí nos vemos. Sí. Bien, el siguiente, por favor.